Mi nombre es Domingo Daza Librero y soy el director de la Escuela de Música Viento Reyes y al mismo tiempo el profesor de la sección de viento metal y lenguaje musical. Nos encontramos aquí en una de las clases, concretamente la clase de lenguaje musical, junto con mis alumnos y alumnas. En esta primera clase voy a hablar sobre la música como medio de comunicación y los elementos que la integran como lenguaje. Si nos damos cuenta, en la pizarra he puesto varios ejemplos de lo que puede ser la música. Pasa una cosa, vivimos rodeados de ella, pero muchas veces no sabemos dar una definición. ¿Podrían decirme qué para ustedes, con una palabra, qué es la música? Un lenguaje. Un lenguaje. Sentimiento. Un sonido. Sonido, sentimiento. Un arte. Un arte. Bueno, si nos vamos a la definición tradicional de la música, nos dice que la música es el arte de combinar los sonidos con el ritmo de modo que agraden al oído. Por lo tanto, la definición empieza que la música es un arte. Si nos vamos a la pizarra, la palabra arte la vamos a relacionar con una forma de expresión. Es lo que yo siento en cada momento y lo tengo que transmitir hacia el exterior. Eso es el arte. Un medio que utiliza el ser humano para poder expresar. Por lo tanto, si estamos hablando de expresión, podemos decir que la música, al mismo tiempo, es un lenguaje, un medio de comunicación. De hecho, si nos remontamos a la historia, la música existe desde que el hombre está en la tierra y surgió como un medio de comunicación para poder expresarse. Empezó a utilizar su voz. Después empezó a utilizar gestos corporales con las manos y empezó a crear el ritmo. Por lo tanto, el sonido se puede decir que es la materia prima de ese lenguaje. Hace gracia, ¿sí? Pues así empezó la música a surgir en la prehistoria. Por lo tanto, podemos decir que la música es un medio de comunicación porque es arte. Como materia prima va a utilizar el sonido y tenemos que entender que el sonido es un ente físico. Por lo tanto, la música, antes que arte, es física. Surge por cualquier movimiento vibratorio. Todo lo que estamos escuchando pueden ser sonidos. Es decir, cuando yo realizo un movimiento de cualquier objeto, se pone en vibración. Esas vibraciones se transmiten al medio elástico, que en este caso es el aire. Está lleno de partículas. Claro, esa vibración que transmite o que proyecta este objeto, por ejemplo, se convierte, cuando choca con las moléculas partículas, en una onda sonora. Por lo tanto, transmite como una energía. Y ahora llega al pabellón auricular, el conducto auditivo, choca en el tímpano, después tenemos el yunque, el estribo y el martillo, va a la cóclea, y ahora el cerebro es el que codifica si lo que está sonando es un objeto o un sonido musical. Por lo tanto, la música, antes que arte, es física. Por lo tanto, la música ya estaba en nuestro planeta Tierra antes que surgiera el ser humano. ¿Qué es lo que pasa? Que el ser humano lo utilizó como medio de comunicación, como lenguaje, para comunicarse. De hecho, el lenguaje hablado, ¿qué es lo que estoy yo utilizando? El sonido articulado. Lo que pasa es que nosotros tenemos más. Yo puedo hablar musicalmente. Hola, me llamo Domingo. He utilizado varios sonidos. Que lo que pasa es que en el lenguaje hablado normalmente solemos utilizar un sonido. Lo solemos elevar y lo solemos descender.
Yo sé que hace gracia, ¿vale? Pero mejor a quererse también. Bueno, vamos a seguir. Voy a hablar de la estética. La estética es una rama de la filosofía, es decir, del pensamiento humano. Y trata sobre la percepción que nosotros tenemos sobre la belleza o la fealdad en la obra artística. ¿Qué quiere decir eso? Para yo poder percibir, tengo que observar la obra de arte. Si nos detenemos en la pintura, que ya muchas veces lo he dicho, que es un arte espacial, puede estar detenido el tiempo que desee el pintor en una exposición, y sea una persona o sea otra, puede siempre captar la misma o el mismo ángulo de donde esté, o con la misma percepción. Pero claro, estamos hablando que para que exista esa comunicación entre la obra de arte y lo que es la estética, que es lo que yo percibo cuando estoy mirando, eso depende también de la subjetividad del que lo esté observando. No me quiero meter en profundidad, ¿vale? Tampoco. Pero lo que yo quiero hablar en definitiva, que para que yo pueda percibir por mi sentido la obra de arte, la obra de arte, nunca mejor dicho, tenemos que crear la obra de arte. Y la obra de arte, que es lo que hemos dicho, ¿qué es? Un medio de expresión. Y ahora me voy a centrar en el arte de los sonidos, en la música. Hemos dicho anteriormente que la materia prima para poder expresar es el sonido. En música nosotros lo vamos a relacionar con las notas musicales. Un conjunto de sonidos correlativos que suben y que bajan, donde el primer sonido le va a dar el nombre, en este caso, a la escala. ¿Cómo se llamaría esta escala? Do mayor, ¿vale? ¿Y de qué está compuesta la escala? De notas. Lo que estamos hablando antes, ¿no? De notas musicales. Pues vamos a decir que las notas musicales después se clasifican en diferentes patrones o escalas, ¿vale? Y el primer sonido le va a dar el nombre a la escala. Lo que sí es verdad que en música todo lo que esté relacionado con la palabra mayor va a sonar alegre. Vamos a escuchar un ejemplo. ¿Cómo suena? Alegre. Toda palabra que esté relacionada con el vocablo menor, la música va a sonar triste. Escuchemos un ejemplo. ¿Cómo suena? Triste. Entonces el compositor, que es el que crea la música, selecciona los sonidos de las escalas. Si quiere expresar algo alegre, va a utilizar la escala de do mayor. Preludio número 1 de Juan Sebastián Bach. ¿Vale? Como ejemplo. ¿Y esto cómo suena? Por lo tanto, haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado, que sí es verdad que me he metido en profundidad en algunos aspectos, tenemos que entender que la música es un medio de comunicación y al mismo tiempo es un arte, es una forma de expresión. ¿Y qué es lo que vamos a expresar por medio de la música? Vamos a hablar que lo que vamos a expresar, sentimientos, y dentro de los sentimientos pues tenemos muchos. Tenemos la alegría, bueno, la tristeza, la euforia. Y hemos dicho anteriormente que como materia prima para poder expresar vamos a utilizar el sonido. Y hemos dicho nosotros que el sonido es un ente físico, que surge de la madre naturaleza por cualquier movimiento vibratorio, etcétera. Que nosotros somos capaces de escucharlo porque aquí hay un medio elástico, que es el aire, que está lleno de partículas. Entonces,
ese momento que ello surge se convierte en onda sonora y llega a nuestro aparato auditivo. Después llega al cerebro y codifica si lo que está sonando es un bolígrafo al caer o un sonido musical. Hemos dicho que el compositor es el que crea la música. ¿Y el músico qué es lo que hace? Palabra. Interpretarla. Por lo tanto, hablamos de lo mismo. Para que el músico pueda interpretar una partitura, tenemos que codificar el lenguaje de la música. Y tenemos que saber que la música es un lenguaje que tiene su propia simbología y sus propias reglas a la hora de poder interpretar la música. ¿Vale? Muy bien, chicos. Bueno, por este primer capítulo hemos definido qué es la música, los elementos que lo integran como lenguaje. Hemos hablado un poquito. Normalmente cuando yo trato una clase de música no suelo meterme en tanta profundidad, ¿vale? Entonces, para dejar claro algunos conceptos, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos hablado y vamos a dejar esta primera parte. Lo que tenemos que tener en cuenta que la música es un arte. Cuando yo diga que es un arte, significa que es un medio que tiene el ser humano para poder expresar, para poder comunicar. Por lo tanto, si estoy hablando de arte como medio de expresión, tenemos que tener en cuenta que la música, al mismo tiempo, es un lenguaje. Podemos expresar como el lenguaje hablado escrito, como el español, el inglés o cualquier otro dialecto. En música, nosotros hemos dicho que vamos a utilizar como materia prima el sonido. Y el sonido lo representan las notas musicales. Un conjunto de sonidos correlativos, que su nombre son los siguientes: do, re, mi, fa, sol, la, si. Son 7. Y nosotros le llamamos las notas musicales, signos que representan a los sonidos. Claro, para poder yo expresar, tengo que entender esta simbología de ese lenguaje. Por lo tanto, es lo que hacemos: educar a nuestros alumnos y enseñarles el lenguaje musical. Y el lenguaje musical es la habilidad que tiene el ser humano de poder expresarse por medio de los sonidos. También hemos visto cómo a la hora de percibir la música lo podemos relacionar con diferentes sentimientos, como la alegría o la tristeza. Si es verdad que todo lo que esté relacionado con la palabra mayor va a sonar alegre, y todo lo que esté relacionado con la palabra menor va a sonar triste. Tenemos un ejemplo aquí, por ejemplo. Vamos a ver cómo sonaría. ¿Qué es lo que he querido expresar el compositor? Que hemos dicho que es el que crea la música. Seleccionando los sonidos de la escala. ¿Alegre o triste? ¿Qué estaría en una escala mayor o una escala menor? Lo que habéis escuchado. Mayor. Muy bien, porque hemos dicho que todo lo que esté relacionado con la palabra mayor va a sonar alegre. Y como hemos dicho que esta escala se llama do mayor, pues entonces va a sonar alegre, como muy bien habéis dicho. La música expresa, es un medio de comunicación. ¿Alegre o triste? Triste. De las dos escalas que estáis viendo en la pizarra, ¿cuál creéis que está utilizando? La menor. Bien. Pero claro, como medio de comunicación hemos dicho que como materia prima utiliza el sonido. Pero tenemos que entender que con el sonido no basta a la hora de poder expresar. Entonces, para un próximo capítulo vamos a hablar del ritmo, del motor interno de la música.